más sobre eso, pero bueno, se dice que dentro de no muchas décadas de la humanidad, los chicos que nazcan es probable que tengan una esperanza de vida de 120 años más, con el tiempo se va a lograr. Que el ser humano pueda llegar a vivir, a tener grandes chances de vivir 120, 130, 140 años. ¿Cómo lo ves vos como científico y vos como pastor? Yo no lo veo que va a vivir más, digo que lo que veo es que se va a morir más tarde. Porque es muy diferente, porque el cuerpo está preparado. Si no nos enfrentamos a ninguna enfermedad, tenemos cura para las pocas que nos puedan surgir y demás, y vamos a vivir mucho más. Siempre no nos aparezca alguna antivacuna, alguna sistema más en el medio. Porque si no, volvamos a la esperanza de vida de 25 años también. Éramos todos sanos, tomábamos agua de los manantiales, no nos vacunábamos, no, vivíamos 30 años, pero éramos sanos, entre comillas. Pero digo, como vos dijiste, la ciencia no tiene por qué hacerse demasiadas preguntas. No, la pregunta es al revés, es ¿por qué vivíamos menos antes? ¿Qué avanzó para vivir menos? No, pero lo que digo, la duda es esas preguntas existenciales, como vos decías, Jorge, ¿para qué estamos acá? ¿Quién soy? ¿Dónde vamos? Pensando, voy a vivir 140 años. Sí. Digo, esas preguntas como que cambian un poco, digamos. ¿De dónde surgen las enfermedades? También nos podemos preguntar. Muchos médicos, muchos científicos sostienen que la generación de enfermedades en el organismo empiezan desde la psiquis. Y contra eso el ser humano es muy frágil, es tremendamente frágil. Pero contra eso la ciencia tiene una explicación por la relación con el sistema inmune y demás. Ahí está, ¿no? Mientras no entendamos que no somos materia, sino somos psiquis, los griegos decían, somos neuma, espíritu, sarge, carne, y después lo otro psiquis, ¿no? Somos esta combinación. Podemos vivir, en la Biblia se dice que vivían cientos y pico de años. Obviamente en la Biblia hay que verlo desde el punto de vista, pero ¿qué era vivir? Es tener vida plena junto a Dios, no era la cantidad, sino el tiempo que Dios permitía que esa persona viva, ¿no? No era una cuestión de acumulación de años, ¿no? Es la intensidad, ¿no? Uno puede vivir 30 años y hacer mucho más que uno que vivió 70 años, ¿no? Y tener mejor calidad de vida en esos 30 que en 70 años. Seguimos siendo frágiles emocionalmente hoy también, ¿no? Y eso repercute en nuestro físico. Nos hacemos preguntas todavía, bueno, decimos, bueno, desde el punto de vista racional, ¿qué es el amor? A ver, defíname qué es el amor. Y no podemos decir que el amor no existe. Nos vivimos enamorando y nos reenamoramos y nos volvemos a enamorar. Pero explíquenme racionalmente qué es. La resiliencia, yo les preguntaría, ¿no es la resiliencia del ser humano para superarse a sí mismo y volver a apostar a pesar de los grandes desastres de la humanidad, de lo que no hacemos? ¿Cómo puede ser que pueblos enteros se levanten después de 2 guerras mundiales, de pestes y todo eso? El amor no es la vida, el amor a la vida, porque es lo que me hace desear seguir estando despierta. Hay 3 cosas importantes, dice la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Pero las 3 más importantes es el amor. Ya lo encuadra en esto. Somos esto, gente. Somos materia, somos psiquis, somos espíritu. Mientras no vivamos equilibradamente en esas cuestiones, y una cosa no niega a la otra. No niega, porque si el avance científico descubre antídotos a nuevas enfermedades, me va a mí a contribuir a mi emocionalidad segura. Me va a permitir tener una mejor calidad. Y si mi espiritualidad me permite inculcar valores que me ayuden a ir al encuentro del otro y vivir más coordinadamente, socialmente, ser más humano, que la ciencia apunta a una mejor humanidad. Quiero pensarlo así. ¿Por qué no la fe también verla desde ese punto de vista? Más allá de las prácticas rituales que tengamos, si vamos mucho a la iglesia o vamos poco a la iglesia, eso ya es una cuestión más personalizada. Pero hoy convengamos que hoy la religión ha pasado a la esfera de lo privado, queda a criterio de cada uno, y la ciencia se ha universalizado. La religión también hay ofertas. Sí, obviamente, pero bueno, sí, ahí está. Pero hay acuerdos del conocimiento que ya son más universales, ¿no? En cambio, en la cuestión religiosa pasa más al ámbito privado, queda a criterio de cada uno. Pero convengamos, yo allá otro día, y sigue siendo tan importante la fe como el amar, como el encontrarme con el otro, el tener
la fe sí es individual, pero donde 2 o 3 coinciden en una creencia, ya se organizan y pasa a ser religión. Después podemos discutir si la religión, estas religiones que hoy están con esas estructuras más vertical o horizontal, son las correctas. Pero donde una comunidad se pone de acuerdo en 3 o 4 conceptos religiosos de creencia, ya es religión. Es una creación humana. La fe solo la podés vivir en torno a la comunidad. Es imposible. Por eso la religión siempre existió desde la propia humanidad. Por eso vos vas a ver esculturas tan antiguas, que es arte, que nos salen del altar, pero todos tenían expresiones religiosas y a veces abarcaban. Casi siempre esas expresiones religiosas arquitectónicas tenían que ver con el sentir de una comunidad. O el sentido de pertenencia. Porque El sentido de el tema es que pertenencia. uno piensa en religión y nos limitamos por Sí. la formación a la Sí, la estructura de poder. Pero los mayas con el dios luna, el dios sol, Claro. seguramente no lo llamaban dios. Nosotros, la civilización lo tradujo en dios luna, en dios sol, para poder colocarlo en su visión occidental. Pero creo que tampoco los orientales llamen dioses a sus deidades. Entonces el tema es que nosotros traducimos todo eso a la palabra Dios y lo ligamos a religión. Acá llegamos a traer un teólogo más oriental y seguramente no menciona la palabra Dios. No sé cómo lo llamarán, un hindú. Alá, el Islam, lo que no llama el judaísmo, no le ponía nombre a Dios, porque no hay un nombre que abarque la deidad o las deidades. Por eso le decía Adonai, Señor, o Elohim, Dios, pero nunca Yahvé, esos son traducciones. Para un sacerdote judío era innombrable el nombre de Dios, eran consonantes nada más. Después, las traducciones nuestras, Jesús, ¿qué le dice? Abba, Abi, Padre mío. Abba es Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Un poco esta cuestión, ¿no? ¿Y qué plantea Jesús? Pues ahí está interesante. Jesús plantea un movimiento humanista basado en creencias, pero por fuera del aparato religioso de aquella época que estaba, ya estaba, para él, estaba realmente muy apartado de la humanidad. Después que hace el imperio, lo transforma en religión. La religión siempre está ligada al poder, ese es el tema.